Con su permiso, diputado presidente, honorable asamblea, suscrito Eduardo Armijo Valdenero, integrante de la Fracción Legislativa del Partido de la Revolución Democrática y con fundamento en los artículos 38 y 69 de la Constitución Política Local y los correlativos 102, 103, 123 del Reglamento Interior del Congreso, ocurro a esta soberanía con el propósito de proponer punto de acuerdo conforme a la siguiente exposición de motivos. El 10 de mayo de 1986, Fundidora de Monterrey S.A. cerró sus puertas para siempre. Operó por 86 años una labor meteórica en la producción de acero para el desarrollo del país. El ferrocarril construido a partir del Porfiriato corrió por vías construidas en esa acería regiomontana. Al igual que muchos edificios públicos y privados o monumentos de esa época, sus estructuras fueron construidas con acero regio. La clase empresarial visionaria de principios del siglo XX que fundó Fundidora de Monterrey en 1900, sus trabajadores y su producción era base fundamental del sustento productivo del país. Fundidora en sí era un ejemplo de productividad y desarrollo, y no solo sus hombres de empresa dejaron grandes ejemplos de la valorización del capital productivo, sino también su clase obrera fue un ejemplo de combatividad nacional e internacional con su participación en el desarrollo nacionalista de la economía. Valga lo anterior para aquilatar a esa empresa en el desarrollo nacional de México y para comprender que al ser eliminada Fundidora con los mejores niveles de productividad en su historia, en 1986, en medio de una feroz publicidad en los medios en su contra y de su sindicato, para con ello detener su importancia productiva y así favorecer los futuros desarrollos de privatización de la rama del acero por parte de aquel entonces Carlos Salinas de Gortari, que desde la Secretaría de Programación y Presupuesto, en el gobierno de Miguel de la Madrid y posteriormente en el gobierno de tan siniestro personaje, un proceso de cierre empresarial que afectó a unos 15,000 trabajadores que directa o indirectamente por medio de otras empresas y actividades de servicios vivían en torno a la Fundidora. El cierre de esta acería fue un problema de caja, como diría el analista económico Enrique Quintana desde las páginas de la revista El Cotidiano de la Universidad Autónoma Metropolitana en 1986, ya que el cierre permitía así impulsar la capitalización de las entonces empresas paraestatales de Las Truchas en Michoacán y las de Altos Hornos en Coahuila, para posteriormente pasarlas a la iniciativa privada e inversiones internacionales como operan hoy en día. Todo a costa de dinero del pueblo y de la destrucción de la planta productiva nacional y el empobrecimiento de la clase obrera y destrucción de sus sindicatos. Bajo lo anterior, ante el cierre, el 10 de mayo de 1986, el doctor Juan de Dios Sánchez, dirigente de la Unión de Veteranos del Trabajo, Hermanos Flores Magón, Asociación Civil, lanzó la iniciativa que fue llevada a las diferentes instancias del gobierno del Estado de Nuevo León para que ante el definitivo cierre de Fundidora, los espacios de esa empresa paraestatal pasaran a ser convertidos en un gran parque ecológico para conservar su historia y así Fundidora pudiera ofrecer con ello un sano esparcimiento y una dotación de oxígeno para esa gran área verde, con esa gran área verde que se establecería. Una demanda desde la clase obrera que el gobernador Jorge Treviño, con el paso del tiempo y mediante fideicomiso en 1988, arrancó lo que hoy conocemos como Parque Fundidora. Con el paso del tiempo, gran parte de ese terreno, dedicado a hacer áreas verdes, ha terminado en grandes construcciones para hacer grandes negocios de los más diversos géneros. Y de 114 hectáreas originales del proyecto, para los ambientalistas ya solo quedan 70 hectáreas. La vocación original de ser un gran pulmón urbano ha sido borrada sistemáticamente y recientemente se busca implementar un salón de la fama para el deporte de béisbol y una gran plancha de concreto para el estacionamiento de 347 cajones en un área de 2.7 hectáreas. La destrucción de esa nueva área verde en dicho parque significa un duro golpe ecológico y ambiental para todos los regiomontanos,
que todos los días asisten a hacer ejercicio en caminata, en bicicleta o para temperar las altas temperaturas en época de calor. Compañeros diputados, nuestro compromiso es no permitir que año con año se reduzca el parque de fundidora, el espacio arbolado, en aras de unas cuantas monedas que se recaudan por parquímetros. Basta indicar que para dotar a los regiomontanos mínimamente de 6 o 7 metros cuadrados de área verde por habitante, criterios de la UNESCO y de la Organización Mundial de la Salud, se necesitarían 120 espacios como el Parque Fundidora. Luego entonces tenemos un gran déficit de áreas verdes en nuestra área metropolitana. Hay ejemplos en otros estados de la República o a nivel mundial son impresionantes en el tema de dotar a su población de áreas verdes. Allí están las muestras recientes en la Ciudad de México con la refinería de petróleos mexicanos de Azcapotzalco, donde se recuperaron 350 hectáreas para uso público, o el caso de la fábrica de papel Loreto Peña de Cobre, con el parque público de 170 hectáreas, o el bosque de Aragón, construido en un tiradero de basura de 40 hectáreas en el reciente gobierno del Distrito Federal. Basta indicar que Fundidora Monterrey ha sido considerado como un museo de arqueología industrial y fue puesto en consideración para determinar esas instalaciones como patrimonio de la humanidad. Por lo tanto, creemos que se debe respetar su vocación de parque ecológico público y dejar ya de seguir quitando más y más áreas verdes en áreas de muy diversos proyectos mercantilistas que muy bien podrían desarrollarse en otros sitios o edificios que están abandonados y que deberían de ser recondicionados. Y ya no seguir destruyendo más ese pulmón que es el parque público de todos los nuevoleoneses. Por las consideraciones expuestas con antelación, propongo el siguiente punto de acuerdo. Primero, se envía atento y respetuoso exhorto al ingeniero Fernando Gutiérrez Moreno, titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Nuevo León, para que detenga todo tipo de obra que va en detrimento de la vocación del Parque Fundidora de ser un pulmón ecológico urbano, el cual desde la extensión inicial del mismo ya perdió alrededor del 50% de su área verde. Segundo, se envíe un atento y respetuoso exhorto al C. Francisco Morales Purón, director del Fideicomiso Parque Fundidora, para que reconsidere la reconstrucción de la plancha de concreto donde pretende instalar 347 cajones para estacionamiento con sus parquímetros y otras obras similares, para con ello continuar con la conservación y preservación ecológica del Parque Fundidora. Atentamente, Monterrey, Nuevo León, 18 de enero del 2013, diputado Eduardo Arquijo, por lo que pido, señor presidente, sea votado en estos momentos el exhorto que estoy proponiendo. Muchas gracias. ¿Algún otro diputado que desea hacer uso de la palabra en este punto del orden del día? Diputado, desea hacer uso de la palabra. Se le concede su palabra a favor del punto. Muchas gracias, diputado presidente.